Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yongon Lee de la iglesia Mao en Chuncheon. Desde chico viví para ser reconocido por la persona que veía enfrente. No podía creer en el Dios invisible, pero les quiero compartir cómo llegué a creer en Jesús resucitado mediante un testigo de la resurrección y cómo llegué a vivir solo para el Señor sin importar la mirada de la persona. Yo era una persona con mucho orgullo. Siempre me preocupé por la mirada de la persona si estaba enloquecido para no ser ignorado y ser reconocido. Por eso no fue fácil en mi primaria. Hablaba y jugaba tanto que los profesores me decían, Young, salí de la clase antes de que empezara la clase. Y yo decía, ¿por qué tengo que salir? Decía esto porque no quería que mis amigos me menosprecien. Yo molesté mucho a mis amigos para ser reconocido, porque pensé que si yo lo molestaba primero, ellos no me menospreciarían. Un día tiré una lapicera puntiaguda al amigo que se sentaba enfrente mío sin pensar en nada. Esa lapicera se clavó en la cabeza de mi amigo y empezó a sangrar. En el instante me asombré y lo lamenté, pero no quería verme asustado, porque no quería que me menosprecien. En casa yo era un hijo silencioso y bueno, pero cuando estaba afuera era diferente. Siempre estaba bebiendo alcohol con mis amigos. Estaba de tan buen humor que en una noche oscura caminando por el barrio rompí todos los espejos laterales de los autos en un complejo de departamentos. Por la primera vez en mi vida di la bienvenida al amanecer en la estación de policía. Ante el daño que había causado sentí culpa hacia mi madre. No soy así de verdad, pero me sentí mal por haberlo decepcionado cometiendo errores para ser reconocido por mis amigos. Y así viví sin saber quién era solo para ser reconocido y para no ser menospreciado. Y como vivido con problemas seguía, mi padre me mandaron junto a mi hermanito a la casa de un misionero en Malasia. La iglesia siempre fue donde yo iba junto a mi mamá, un lugar donde no me interesaba, pero al vivir con un pastor no tuve otra opción que ir a todos los cultos. Podía haber sido una vida aburrida, pero el pastor me trató con mucho amor, estuve muy agradecido. Y así comencé mi vida cristiana solo para verme bien delante del pastor. Un día el pastor elogió al hermano, diciendo que era sociable con un carácter alegre. También decía que oraba apasionadamente. Y a mí me decía que tenía que observarme un poco más. Después de ese día trabajé apasionadamente en la iglesia para ser reconocido por el pastor. Pasado el tiempo el pastor decía, ahora que veo Young, sos una persona genuina. Estaba tan feliz con ser reconocido que servía a la iglesia al pastor con alegría. También fui a una selva con un grupo misionero y trabajé duro en las misiones. Algunos diáconos de la iglesia al verme así me decía que tenía una buena vida espiritual. Al sentirme reconocido me esforcé aún más. Estaba viviendo así de feliz hasta que un día sucedió algo y el pastor tuvo que regresar a Corea. Y como no estaba el pastor quien quería recibir el reconocimiento, mi vida de la iglesia y mi vida espiritual comenzó a derrumbarse poco a poco. Al perder la razón de mi vida espiritual, comencé a beber con los amigos de la iglesia y vivir como yo quería. Mis amigos, que solo habían visto al cristiano fiel, se asombraron al ver a mi viejo hombre, pero aún así le simpaticé. Al ser reconocido me sentí satisfecho. Sentía remordimiento de conciencia hacia Dios y el pastor, pero la satisfacción que recibía mediante el reconocimiento de los amigos era más grande. Pero aún como tenía una imagen en la iglesia, seguí mi vida de la iglesia continuamente. Así comencé a llevar una doble vida entre Dios y el mundo. Estaba en el grupo de alabanza en la iglesia e iba a otros países para misionar con el grupo misionero de alabanzas. Allí se me derramaba el amor a Dios. Pero como no veía a Dios y tampoco pensaba que existía, y al ver que no me reconocía, aunque me esforzaba, me empezó a importar más los reconocimientos de la persona y los orgullos mundanos. Volví a Corea de vacaciones. Mi mamá me decía de ir a la iglesia Amaón con mi hermanito. Al llegar a la iglesia, un hermano me compartió la palabra. Me preguntó, ¿cómo puedes creer que Dios está vivo? Y como había pensado vagamente sobre Dios, sin convicción le dije, podemos creer con la palabra. O cuando nos escucha las oraciones, cuando nos muestra milagros, cuando escuchamos su voz. Pero el hermano dijo algo que no me lo esperaba. Decía que la prueba en que podemos creer que Dios estaba vivo es la resurrección de Jesús.
Decía que Jesús, quien vino, murió y resucitó, de acuerdo a la profecía de la Biblia, era Dios. Decía que Jesús al resucitar hoy seguía vivo. Y decía que el pecado original era no creer en Jesús resucitado como el Señor de corazón, cuando nos ha dado la prueba que todos pueden creer mediante la resurrección de Jesús. Había escuchado los sermones sobre la resurrección solo en Pascuas y usualmente solo pensaba en el amor de la cruz y pensaba en Dios como alguien impreciso. Pero al rato me di cuenta de que si Jesús terminó muriendo en la cruz, no sería Dios, sería confirmado como Dios si resucitó entre los muertos. Y también se me hizo claro en mi corazón, si Dios está vivo, entonces el no creer en Él sería el pecado original. Comencé a conocer a Dios, quien antes me parecía impreciso, con más certeza. Volví a Malasia cuando terminaron las vacaciones, y el pensar que Dios existía, traté de vivir devota por una semana. Pero al rato caí en los placeres del mundo y quería recibir el reconocimiento de las personas. Pero los días que pasaba entre Dios y el mundo fueron una serie de días de agonía. Cuando no estaba seguro de la existencia de Dios, ya que no lo veía, vivía como quería. Pero al conocer la prueba de la resurrección, aunque no lo veía, sabía que existía. De esta manera, solo se me acumulaban los conocimientos de Dios, pero como no lo veía, me gustaba más cuidarme en frente a las personas y los placeres. Además, tenía miedo al pensar que, si sostenía firmemente mi fe, las relaciones con las personas se me iban a quebrar. Al final y al cabo, no quería creer en Jesús. Pensé que sería mejor preocuparme del mundo que veía y vivir libremente, en vez de forzarme y sufrir para creer en cosas que no podía ver. Volví a Corea después de graduarme. Mi padre me decía que participa el culto de la iglesia célula el próximo día de la cual había llegado. Me molestó que me digan que vaya al culto, pero igual fui a la iglesia célula pensando que sería mi última vez. Era mi primera vez en la iglesia célula, pero me daban la bienvenida y causaban buena impresión, y como el culto era libre no sentí rechazo. Había escuchado que había un paciente con leucemia y una paciente con cáncer en la iglesia célula. El hermano con leucemia no parecía un paciente a excepción que no tenía cabello. Se reía bien, se veía feliz y se veía saludable. Y la otra hermana con cáncer tenía pelo largo, se reía bien, hablaba mucho y también se veía saludable. No parecía una paciente con cáncer. Por eso pensé que los dos no estaban en un estado serio. Después de asistir a la iglesia célula por 3 meses, asistí a la iglesia, pero mi corazón no cambiaba. Seguía sin poder creer en la resurrección. El pastor seguía diciendo que la resurrección estaba escrito en la historia y que era un hecho histórico escrito en la enciclopedia. Pero para mí, no toda la historia era verdad. Creía en la existencia de los personajes famosos de Corea, pero mientras las historias eran transmitidas y dependiendo de la persona que registraba la historia, el contenido podría haber sido aceptado, embellecido y transformado. Por eso no podía creer en todo. Pensé que debía haber muchas mentiras, pero seguí yendo a la iglesia. Decían que todas las personas podían cambiar mediante la resurrección, pero yo no cambiaba. Pensé, si la resurrección fuera la victoria de Dios, ¿no deberían cambiar el 100% de la persona y no el 99,9%? De esta manera, al verme sin cambios, pensé que la resurrección no era todo. Pensé en que debía haber otra cosa. Por eso esperaba una experiencia, milagro, voz o un éxito en la vida que pueda cambiar mi vida completo. Siendo la resurrección todo, como me costaba creer en la palabra en sí, pedía que me mostraran un testigo de la resurrección como los 12 discípulos y Pablo. Oraba que realmente me mostraran la resurrección, no en un libro. A veces me imaginaba esto. ¿Cómo será compartir el Evangelio a mis amigos después de ser cambiado? ¿Con qué pensamientos se pregunta refutarán a mí y al Evangelio? Y normalmente pensaba, ¿no comenzaste a creer porque tu hermanito no estudia bien? Si estudiaba bien, ¿hubieses creído? ¿O no comenzaste a creer porque tenías que sostenerte de algo porque ese hermano tiene enfermedad? No podías creer firmemente al pensar que las personas débiles y con problemas creen en Dios. Puede verse terco, pero parecía tener sentido. Fue entonces cuando le reapareció la leucemia al hermano de nuestra iglesia célula. Durante los pasados 3 meses,
Mientras estábamos juntos en la iglesia célula, no había pensado que era tan grave, y más bien decía que mediante su enfermedad creyó en Dios. Pensé que estaba siendo curado y que por eso vivía feliz en la fe, pero escuchando la noticia de que le reapareció la leucemia y que solo le quedaba de 1 a 3 meses, me di cuenta de que realmente estaba grave. Pero lo raro fue que este hermano seguía igual que antes y en el momento que el cáncer haya reaparecido, de la misma manera seguía feliz, de la misma manera predicaba el Evangelio y de la misma manera decía Jesús es mi Señor. Pero ¿cómo puede estar así de feliz? Yo hubiese pensado que como había creído en Jesús mediante la leucemia, no iba a reaparecer. Si hubiese reaparecido, hubiese estado frustrado y sentido traicionado. Pero, ¿por qué? ¿Será que asistió a la iglesia por mucho tiempo? ¿Tenía desde un principio una fe profunda? Pero no fue así. Este hermano era una persona que no sabía mucho de la palabra y había creído hace solo 1 año. Era una persona que no sabía quién era Jonás, pero frente a la muerte llevaba su cuerpo entero y con alegría compartía sobre la resurrección el Evangelio de que Jesús es el Señor. No temía la muerte. La razón que este hermano puede actuar así no es por otra cosa. Realmente está creyendo que existe lo eterno, aunque muera. Realmente la resurrección era verdadera. Jesús realmente resucitó y así mi corazón comenzó a abrirse, tal como estaba registrado en la Biblia, tal como los discípulos y Pablo que han muerto como mártir, estaba delante mío. Uno que no teme la muerte y que testifica la resurrección enfrente de la muerte. Esto era algo que nunca había escuchado ni visto en la noticia. Tampoco fue embellecido ni cambiado la verdad. Esto realmente pasó delante de mis ojos. A alguien que yo conocía era la misma fe que de los discípulos. La resurrección es verdadera. Me empezó a conquistar el pensamiento de que si no es real, ¿cómo es que el hermano esté así? Y la palabra que había escuchado millones de veces en el culto se me hizo real. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vi que, al igual a Tomás, estaba escuchando la palabra y yendo a la iglesia, pero le decía que la resurrección no era suficiente, que me muestre algo real delante de mis ojos y que cambie mi vida. De esta manera dudaba y persistía. Jesús mostró a alguien como Tomás, al hermano que no temía la muerte, y me decía que realmente vea la resurrección y que realmente lo experimente y que no sea incrédulo sino creyente. Ya no podía demorar ni dudar. No era necesario, porque lo vi con mis ojos. La resurrección es todo. Jesús es Dios porque resucitó. El Todopoderoso realmente vino y se fue de esta tierra. No solo vino, sino resucitó. Resucitando nos mostró que Él era Dios y se fue. Dios existe. Como se me confirmó la existencia del Todopoderoso, me arrepentí al instante. Aunque una persona del mundo sacrifique todo y muera por mí, podemos vivir para esa persona. Pero no un humano, sino Dios me amó tanto, y para ser mi dueño, aun cuando era pecador, había venido a esta tierra, soportando todo sufrimiento y resucitando, nos había dado una prueba que se puede creer. Pero yo le estaba diciendo que me muestre, no una palabra imprecisa, no un libro histórico que ni siquiera sé si es verdad o no, que aparezca enfrente mío, o si no que cambie mi vida, o es que quiere que su hijo amado vaya al infierno. Si ni esto me puede mostrar, entonces que no iba a creer en Dios. Veía lo cruel que era, diciéndole que entonces perseguiría a la persona que veía y seguiría el mundo. Me acordé de mi pasado, me daba mucha vergüenza y no podía aguantar. Era igual que el diablo. Viendo la Biblia, había pensado que el diablo era un ser diferente, pero yo era el diablo. No había ninguna excusa que podía dar. Yo era el Tomás que decía que iba a creer solo al tocar, teniendo al Jesús resucitado delante de él. Con el corazón arrepentido, me arrepentí el pecado de no creer en Jesús.
Dios siempre estuvo escuchando mis oraciones. Él me mostró amablemente un testigo de la resurrección cuando yo había sido absolutamente infiel e insistí en que no creería hasta ver con mis propios ojos. Sentí que todas las angustias y dolores que habían en mi corazón estaban siendo consoladas. Recién ahí confesé sinceramente, al igual que Tomás, que Jesús es mi Señor y mi Dios. Hasta ahora viví diciendo todas las cosas en mi vida de acuerdo a la mirada de la persona y a mi imagen. Pero cuando se me confirmó la resurrección, me di cuenta de que yo ya lo tenía todo y que era un real sacerdote enviado del cielo. Ya no importaba la mirada de la persona, solo importaba el corazón del Todopoderoso que vive. Amén. Antes me daba miedo la mirada de la persona que no podía imaginarme evangelizar. Pero como el Dios invisible es real mediante la resurrección, ya no temo. Como Él siempre está junto a mí, sin importar la mirada de la persona, estoy viviendo una vida que comparte el Evangelio con certeza. Y como no había creído en Jesús hasta ahora, aunque decía que la comunidad era mi familia, no lo traté ni lo pensé como mi familia. Pero como Jesús resucitado es mi Dios y mi Señor que vive, ahora sin duda digo amén con alegría a su palabra que dice que somos copartícipes en el Evangelio. Los miembros de la Iglesia Célula no solo son miembros de la Iglesia, pero como somos una familia, era obvio y muy alegre pelear juntos con la enfermedad del hermano y servirlo juntos. Cuando no creía, me parecía espléndido cuando mis hermanos de la Iglesia escribían Jesús es mi Señor a lo último de su testimonio, lo cual yo no podía escribir, porque yo era mi dueño y no quería mentir delante de Dios. Pero ahora puedo decir esto sin duda. Jesús es mi Señor. Jesús resucitado, el Dios vivo, es mi Dios. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.